Bueno, ¿les parece si iniciamos la clase? ¿Les parece si iniciamos la clase? Esperemos que sus compañeras se vayan anexando. Em, de todas maneras, también voy a enviar el mensaje al grupo para que ustedes puedan evaluar. ¿Sale? Bueno, entonces pasando al siguiente tema, vamos a trabajar con el tema que nos toca el día de hoy, que es precisamente em, el uso de recursos didácticos. ¿Sale? El uso de recursos didácticos. Entonces, pues nada, eh, empezamos con las participaciones. Le damos la oportunidad a la compañera Viviana y de ahí seguimos. Adelante, compañera. ¿Yo primero? Sí, adelante. Es que mis vecinos están haciendo mucho ruido y no escucho muy bien. No te preocupes, eso pasa siempre. Creo que están clavando. Bueno, pues que se diviertan clavando. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien, adelante. Bueno, pues como ya lo mencionó, pues ya hemos venido trabajando que son los recursos didácticos Ok. y pues son los materiales pues que se encargan de facilitar bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para uno como estudiante como para el docente. Ujú, Esto pues, básicamente pues cualquier, cualquier elemento ahora sí puede convertirse en un recurso didáctico siempre y cuando pues uno tenga la creatividad muy bien. y pues si lo considera apropiado. Ok. También bueno, es el beneficio para nuestra educación y pues nos va permitiendo tener información más clara. Por ejemplo, si no le entendimos algún tema, pues buscamos o el profesor se encarga de hacer la información más entendible, Ujú, facilitando pues su entendimiento y pues hace que todos los estudiantes igual puedan participar y pues como ya lo mencioné, cualquier elemento puede ser un recurso didáctico siempre y cuando lo podamos utilizar y de manera, bueno, depende igual del nivel que se requiera. Por ejemplo, no puedes utilizar uno de primaria para unos de bachiller o de bachiller para primaria, preescolar. ok. Y pues sí, esos serían los recursos didácticos. Ok, muchas gracias. Quizás en ese sentido de utilizar uno de primaria para bachillerato o de bachillerato para primaria, tendríamos que hacer, bueno, no sé si ustedes han trabajado o saben de alguno de los compañeros o compañeras que trabaje en CONAFE, ¿no? En CONAFE trabajan algo que se llama transversalidad, sobre todo aquellas escuelas donde son escuelas multigrado, ¿no? Es decir, trabajan un solo tema, pero ese tema lo van complejizando, ¿no? Entonces, a lo mejor en este sentido del bachillerato, bueno, en CONAFE me parece que es hasta secundaria, pero en este sentido de que pudiéramos utilizar algún recurso didáctico de primaria para bachillerato, pues tendríamos que complejizar su, digamos, su realización, es decir, de una materia en específico, hacer un mismo recurso didáctico, pero irle incrementando, digamos, la complejidad en ese sentido de la transversalidad, porque, bueno, en CONAFE por lo general tienen, a veces están los profesores, a lo mejor hay tres, em, pero, y esos tres lo que hacen es que les tocan ciertos grupos o a lo mejor hay solo uno y digamos que están del primero a sexto, digamos que en primero hay eh, dos niños y así sucesivamente. Sí lo que hacen es usar la transversalidad, ¿no? Usan un tema y ese tema lo complejizan. Entonces quizás sí se pueda hacer, ¿sale?
Compañera Naye, ¿nos quisieras comentar algo? Mm, Sí, profe. Bueno, aparte de lo que dijo Vivi, ay, perdón, que son un apoyo, Ujú, eh, mm, este, nos ayudan a cumplir el objetivo favorable que nosotros queremos realizar con los alumnos, más que nada. Este, tenemos que tener una capacitación para la enseñanza. ujú, Mm, Y también tenemos que tener, ¿cómo se dice? Apoyo en la presentación de los contenidos. Bueno, siento que es un punto importante. ujú, Eh, También tenemos que tener un mediador entre encuentro del estudiante con la realidad. Tenemos que hacer como que lo que queremos dar a entender puede pasar, pero en la vida real. ujú. Este, y tenemos que pensar el aprendizaje de los contenidos. Mm, Tenemos que tenemos que identificar las propiedades y como que las debemos de clasificar para establecer una enseñanza y diferencia entre resolver problemas en tanto la vida real como en la vida escolar y al mismo tiempo para qué sirve. Ujú. Bueno, ese sería mi punto de vista. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Em, con respecto a lo que comentas, me parece que tiene mucho sentido o hace sentido con respecto a que, pues obviamente nosotros como estos aplicadores didácticos o estos formadores didácticos o pues estas personas que manejan lo didáctico, pues también necesitamos precisamente como esta combinación de, eh, de las de estas herramientas didácticas, pero sí basado en la realidad, ¿no? Basado en el contexto. En ese sentido, hace mucho hincapié o tiene mucho sentido buscar precisamente estas aplicaciones didácticas o estos instrumentos didácticos o recursos que tengan relación precisamente con la realidad o el contexto donde estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, creo que nosotros estos recursos didácticos o estas aplicaciones didácticas que realicemos tendrían que estar basadas o tomadas de alguna manera en la realidad, ¿no? En el espacio donde nos encontremos. De esta manera hará más sentido para los niños o las niñas, ¿no? Que están estudiando em, un determinado tema, ¿no? Digamos, con respecto a a lo que se intenta aprender. Muchas gracias, Naye. Compañera Guadalupe, no sé si te gustaría participar con respecto a los recursos didácticos. Ok, creo que ella participa con respecto a em, mensaje. Dice, se entiende por recursos didácticos al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las funciones que tienen los recursos didácticos deben tomar en cuenta el grupo al que va dirigido. Muy importante, ¿ok? En este sentido, si tengo un grupo, digamos, donde hay demasiados grados, ¿no? Ahí tendríamos que buscar esta parte de la transversalidad. Con la finalidad de ese recurso, con la finalidad que ese recurso realmente sea de utilidad para completar un objetivo en común.
Ok, que finalmente el objetivo es el que viene en los libros de texto o en el plan y programas, o el objetivo eh, es precisamente lo que nosotros y nosotras también queremos de la educación, ¿no? Lo que también queremos de la educación. Es decir, ¿cuál es el final último de la educación? Pues el aprendizaje. Pero el aprendizaje en sí o el aprendizaje significativo. Pues en este caso sería el aprendizaje significativo. Es decir, um, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Fíjense. Dice el objetivo general de la asignatura de diseño instruccional y la cito textualmente. Conocer y utilizar un ambiente de aprendizaje, además de los materiales necesarios para cumplir con el objetivo de ayudar al educando a desarrollar diferentes habilidades, ¿no? Ese es el objetivo de la materia. Es que conozcamos y utilicemos eh, un ambiente de aprendizaje, ¿no? Y los materiales necesarios para cumplir con los objetivos de ayudar al educando a desarrollar diferentes habilidades. Ese es el objetivo de la materia. Bueno, y ese objetivo es el que estamos intentando llegar. Pero ¿cuál es mi objetivo como docente respecto a pues al aprendizaje que ustedes van a adquirir, ¿no? Mi objetivo como docente, de manera general en todas las materias, es que nosotras no solamente salgamos con las herramientas que me permitan hacer un mejor desempeño o tener un mejor desempeño en el ámbito educativo, sino uno de mis principales objetivos es que nosotras como docentes salgamos con esta adquisición de conciencia, ¿no? No porque el profesor se las esté dando, sino porque yo me voy dando cuenta en este transitar de mi aprendizaje que necesito saber más cosas para poder entonces en ese sentido aplicar más cosas, ¿no? Em, También me interesa mucho que nosotras salgamos en este aspecto em, con ese bagaje lingüístico, bagaje cultural, bagaje en herramientas, es decir, que podamos nosotras resolver o tener esas competencias, ¿no? Esa competencia para resolver algo, algún problema o algún inconveniente utilizando varias estrategias, varios medios, varios conocimientos, sea técnicos o sean experienciales, que me permitan precisamente eso, resolver algún inconveniente dentro de una situación práctica eh, dentro de la escuela. En conclusión, lo que a mí me interesa como docente, como un objetivo general, es que nosotras salgamos obtengamos los conocimientos, pero estos conocimientos significativos, que salgamos con esta apropiación de la conciencia, que propongamos, que implementemos y que nos involucremos en este cambio, ¿no? Es decir, el objetivo de la materia es uno, es muy claro, ¿no? Que nosotros salgamos con las herramientas. Pero además de eso, a mí me interesa mucho más, ¿no? Más allá. Por ejemplo, en este sentido de lograr este objetivo, es precisamente preguntándoles a ustedes qué les ha quedado claro de la lectura que hicieron. Y ese objetivo se va viendo claro en la medida en la que ustedes participan, ¿no? Y si nos damos cuenta,
vayamos a uno de estos videos de de las primeras sesiones y veamos cómo eran nuestras participaciones. Y ahora veamos estas participaciones y veamos cómo ha cambiado mi proceso de reflexión, ¿no? Ahora no solamente repito la lectura, ahora intento interpretar la lectura, lo cual es parte o hace parte del objetivo que me he planteado con respecto a la obtención de aprendizaje. Y en ese sentido, no quiere decir que no tengamos herramientas, que no tengamos estrategias, que no conozcamos, ¿no? Pero además ahora de ello estamos siendo conscientes de cómo las vamos a aplicar y en qué contexto. Es decir, este proceso de reflexión, que es finalmente lo que nos interesa a nosotros en este sentido de la profesionalización. Nosotros y nosotras debemos de salir más profesionalizados y no solamente en este sentido técnico. Por ejemplo, la reforma del 2013 lo que quería específicamente en sus líneas, no sé si ya la han leído, pero lo que quería era que los estudiantes se hicieran precisamente o que conocieran precisamente todo este bagaje técnico. No le interesaba la reforma del 2013 si ustedes hacían un proceso consciente de reflexión de lo que se les está pidiendo. No, tanto es así que ahí tenemos a Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Hace 2 años. Era un grupo de reflexión, era un grupo de jóvenes y señoritas que reflexionaban, que digamos que se apropiaban del conocimiento y ¿qué pasó? Los desaparecieron, ¿no? Porque no les interesaba precisamente que los jóvenes pensaran, sino que los jóvenes producieran. Y en ese sentido creo que nosotros no estamos en esa misma línea. A nosotros, como docentes, o al menos a su servidor, lo que me interesa es que reflexionemos lo que estamos haciendo. Reflexionemos a qué nos vamos pues a dedicar profesionalmente en algún futuro, ¿no? En este sentido. Esperemos que ese futuro sea lo más pronto posible. Bueno, nosotras ya estamos en sexto, nos faltarían tres cuatrimestres, la titulación y entonces intentar hacer eh, pues el examen de oposición para que se nos propusiera una plaza, ¿no? Y en ese sentido no solamente tomamos en cuenta estas estrategias didácticas, sino también este, digamos, esta enseñanza-aprendizaje desde desde la reflexión, ¿no? Desde la reflexión. Bueno, cierro aquí. Ahora, ¿cuáles son los recursos didácticos que nosotros o que nosotras ya conocemos o que nosotras ya ocupamos? Primeramente, como decía su compañera Viviana, ¿qué es un recurso didáctico? Pues son todos aquellos materiales, son todas aquellos medios, aquellas estrategias que me van a servir precisamente en esta intervención y en esta facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, estos materiales que nosotros podemos usar pueden ser físicos, pueden ser virtuales, pueden ser por medio de aspectos lúdicos, eh, pueden ser por medio de conversaciones, pueden ser por medio de narraciones. Es decir, cualquier recurso didáctico es aquel que nos va a servir en este proceso de reflexión. Por ejemplo, en este sentido de contarme o de narrarme, un recurso didáctico puede ser un diario, ¿no? Por ejemplo, quizás yo estoy en una escuela donde los niños son muy callados, ¿no? Y no participan en clase
Y entonces a mí se me ocurre hacer un diario, ¿no? Y les pide a los niños o a las señoritas que se compren una libretita y en la libretita vayan escribiendo lo que les pasa en el día, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor te escriben es que yo llegué a casa y comí y me fui a ver la vaca y a la vaca le comenté no sé qué cosa y después fui a ver los marranitos y los marranitos estaban bien bonitos porque estaban ahí con su mamá. Eh, no sé, esas cosas que parecen insignificantes, ¿no? Pero que es un recurso didáctico, ¿no? Es decir, ni siquiera yo lo hice, yo lo propuse, ¿no? Y los niños se apropian de ese recurso didáctico. Ahora, para dar, dentro de estos recursos didácticos también podemos dar retroalimentación. Es decir, bueno, después estos diarios les podemos pedir a los jóvenes, ¿no? A las señoritas, que si quieren se los podemos leer y les podemos anotar algo, ¿no? Ahora, esto que yo les comento no es una idea mía, no es descubrir el hilo negro. No sé si ustedes han visto la peliculita que se llama Diario de la Libertad. Em, y si no, se las recomiendo. Hoy que es sábado, vean esa película y fíjense cómo la compañera, la maestra, hace precisamente esta estrategia, ¿no? Donde les pide a sus estudiantes que son delincuentes o que están en una vida diferente, em, que escriban, ¿no? Que se narren. Y ellos escriben y se narran, ¿no? Y en ese sentido, esa es una estrategia didáctica y esa estrategia didáctica le permite acercarse a los estudiantes y le permite entonces buscar nuevas estrategias de enseñanza. Entonces, en ese sentido, estos materiales pueden ser físicos, virtuales o pueden ser de otro tipo que nosotros querramos, ¿no? ¿Y para qué sirve estos recursos didácticos? Pues precisamente para despertar el interés de los estudiantes, ¿no? Em, para, para adecuarse o que intente adecuarse a estas características no tan solo físicas, sino sí psíquicas em, de los estudiantes y claro, para facilitar nuestro acercamiento como docentes hacia los alumnos. Es más, como docentes hacia nuestra actividad del mismo, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de buscar estas estrategias que um, nos puedan ayudarnos para eh, acercarnos o adecuarnos a los contenidos específicos que se están dando dentro de eh, de la materia, del semestre, del cuatrimestre. Miren, hay ciertas estrategias didácticas que no tienen sentido, o que no hay un sentido lógico, o que decimos, pero es que ese profesor, ¿por qué está haciendo eso? Eso no tiene sentido. Y sin embargo son estrategias didácticas. Por ejemplo, les cuento una historia. Y ahorita nos metemos más a estas estrategias didácticas más técnicas que seguramente ustedes también ya las conocen y las han llevado a cabo. Em, en un bachillerato había una compañera que, bueno, como en todos los bachilleratos, los muchachos ya están en este periodo antes de la madurez, ¿no? Pero bueno, saben que cuando somos docentes, que cuando somos alumnos, cuando estamos en el bachillerato, tenemos muchas energías y hacemos muchas travesuras, ¿no? O finalmente estamos enojados con la vida, estamos enojados con todo mundo, ¿no? Y en este sentido,
una de las compañeras del bachillerato, en un bachillerato cualquiera que sea, eh, tenía así, le tocó el cuatrimestre, el semestre, perdón, y bueno, un muchachito se sentaba hasta el final de la, pues de la fila, ¿no? Bien escondido y siempre estaba molesto, siempre estaba molesto. Y entonces, pues la compañera, viendo desde el primer día que eso sucedía, intentó acercarse al joven, ¿no? De alguna manera intentó acercarse al joven para, pues, hacer el trabajo que le toca al docente, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo que le toca al docente? ¿Mimar a los muchachos? No, pues tratar de compartir el conocimiento, ¿no? Y entonces ella se acercaba y a todos les pedía copias y a él se los llevaba, ¿no? Se acercaba más a él para que pues pudiera poner más atención, pero utilizó infinidad de estrategias, infinidad. Intentó hacerlo participar en un juego, todos entraban menos él. Intentó hacer una conversación con todos, todos escuchaban menos él estaba en otra cosa. Intentó compartir el conocimiento o que él no gastara, porque hasta eso era de recursos muy bajos. Intentó compartirle su desayuno y tampoco quiso. Es decir, por más que intentó, por más que intentó, el muchacho no quería, ¿no? No quería. Van a pensar ustedes, bueno, es que como muchos jóvenes, ¿no? Siempre están en ese periodo de rebeldía, eh, tienen toda una vida por delante y no la aprovechan, bla, 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 ¿no? Pero la compañera no se dio por vencida o no se dio de ceder, ¿no? Y siguió intentando y entonces cada vez preguntaba a alguno de sus compañeros qué le pasaba a este muchachito, ¿no? ¿Qué le pasaba? Y todos empezaron a comentarle que, bueno, era de un contexto pobre, marginal, en su casa no tenían, digamos, lo necesario, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, no podía hacer, ¿no? Que el muchachito, pues, avanzar en la escuela, ¿no? Se sentía frustrada. Todos los demás iban muy bien y él no. Él, por decirlo de alguna manera, le valía la escuela, ¿no? Pero de repente la compañera se enteró que él iba a cumplir años, ¿no? Que él iba a cumplir años. Y en su casa no le iban a hacer el cumpleaños, ¿no? Entonces se entera que lo único que él quería para su cumpleaños era un pequeño pastelito y una rebanada de pizza. Imagínense el deseo de este niño. ¿No? Era algo sin sentido, ¿no? Era algo tonto si queremos verlo así. Pero para él era muy, muy importante eso, pero ya se había dado por vencido pues de que no lo iba a tener porque no había posibilidades en su casa, ¿no? Y entonces la maestra se entera. Pero cómo no herir la subjetividad del muchacho? ¿No? ¿Cómo no hacerlo sentir mal? Eh, ¿Qué es lo que hace ella? Entonces idea una estrategia, ¿no? O sea, yo no quiero hacer sentir mal al muchacho, ¿no? Decirle felicidades,
que te la pases muy bien y llevar una pizza y llevar digamos, el pastelito, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos de buscar estas estrategias, ¿no? Es donde debemos de buscar estas pues, habilidades con respecto a estos recursos didácticos que tenemos, ¿no? Para enseñar algo. Y entonces, pues bueno, llega el día de su cumpleaños, pero para eso pues invita a sus compañeros a no decir nada, ¿no? Y les comenta que ella va a traer para ese día, pues una pizza, una charola de pizza y va a traer un pastel, ¿no? Ella invirtió, digamos, ese capital, ¿no? Y los muchachos dicen, bueno, pues está bien, ¿no? Y entonces llega el día de su cumpleaños y la maestra sin decir nada, eh, ya como que lo obvia al muchacho y llega con su pizza, obviamente llega al salón sin nada, ¿no? Y le pide a dos de sus compañeros que vayan a donde dejó las cositas y traigan lo que ella trae para que compartan, ¿no? Y les dice a todos, muchachos, buenos días. Hoy la verdad es que yo quiero convivir con ustedes. Hemos tenido unos muy buenos momentos juntos y pues no quiero tener clases hoy, ¿no? Hoy no vamos a tener clases, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a convivir. Yo me tomé la libertad de que pues de traer algunas cositas. Espero que les guste, no sé si les va a gustar, yo espero que sí, es lo que todo mundo come, así que vamos a convivir y vamos a platicar, ¿no? Y entonces llegan los muchachitos, ponen el pastelito y ponen la pizza ahí y bueno, unos refresquitos. Me van a decir, pero eso no es sano, profe. Sí, pero bueno, es parte de la estrategia, ¿no? Y entonces le dice a dos de sus compañeritos y a dos de sus compañeritas, por lo general, la profesora vio quiénes eran los que más o menos, de los varones, los que más o menos se llevaban con el muchachito, ¿no? Y entonces a ellos los puso a servir y a las señoritas a cortar, ¿no? Y entonces bueno, todos por favor recíbanme este pedazo de pizza, vamos a comer un ratito y hoy no vamos a tener clase y platicamos de lo que quieran, ¿no? Y entonces cortan los pedazos, ponen el pastel, un pedazo de pastel y un pedazo de pizza y un un vasito de refresco, ¿no? Y todos sentados les empiezan a repartir, ¿no? Llegan al muchacho y no le preguntan si quiere, se lo ponen ahí, nadie lo voltea a ver, nadie, o sea, sabían que eso quería el muchacho, pero nadie, todos tranquilos, ¿no? La maestra tampoco hizo ningún comentario, la compañera no hizo ningún comentario, ¿no? Y empezaron a comer, ¿no? Empezaron a comer, se hicieron sus grupitos, empezaron a platicar, ¿no? Y la clase se pasó así, ¿no? Se terminó la clase y entonces la maestra dice, bueno, me dio mucho gusto convivir con ustedes, qué bueno que están aquí conmigo, se les aprecia mucho y agarró sus cositas y vámonos, se fue, ¿no? Muchos años después, ese joven, ya les dejo a ustedes para que se imaginen el transcurso de esa vida de ese joven, muchos años después, ese joven regresa a la escuela y va precisamente con la maestra y le lleva un regalo. ¿Qué creen que era ese regalo?
ese regalo era su título de ingeniero, ¿no? Es decir, el muchacho, gracias a ese pequeño gesto, gracias a esa pequeña estrategia, a ese pequeño recurso didáctico que no tenía que ver con las materias, ese muchacho empezó a cambiar, empezó a echarle ganas y se fue de la escuela, estudió la universidad y regresó con el título. Y bueno, eso es el tipo de cosas que nosotros debemos de intentar hacer con respecto a estas estrategias didácticas, ¿no? Es decir, no solamente utilizar el conocimiento, no solamente utilizar el software, no solamente utilizar medios informáticos, interactivos, multimedia, sino buscar también en cierto sentido, en cierto momento, esas otras estrategias que no llevan en implícito el conocimiento, pero que sí tienen una repercusión, ¿no? En algún momento. En ese sentido, las estrategias didácticas se amplían demasiado, ¿no? Se amplían demasiado. Y entonces nos van a facilitar precisamente la adquisición del conocimiento. Ya les ponía yo el ejemplo anteriormente de, de escritores de la libertad, ¿no? Cómo es que la compañera se preocupa por el conocimiento de los muchachos e intenta saber más de ellos. Aquí está el otro ejemplo de la otra compañera que no sabe cómo trabajar con un alumno que pues de antemano tiene problemas grandes con respecto a pues precisamente familiares, ¿no? Con respecto a problemas familiares y que no sabe cómo ayudarle, ¿no? Y cómo se buscan estas estrategias o estos recursos, ¿no? Que no tienen que ver específicamente con el conocimiento, con el aprendizaje de un conocimiento técnico, pero sí más con el aprendizaje de un conocimiento subjetivo. Y cómo esas pequeñas acciones están precisamente vinculadas al futuro de nuestros estudiantes o de nuestras estudiantes, ¿no? Cuando a veces sus sueños o sus metas a alcanzar son quizás tan insignificantes para nosotros, pero para ellos es un gran salto, ¿no? En ese sentido, el muchachito, ese día, aunque no le dijeron nada, ese día cambió su perspectiva del mundo. Porque deseó tanto eso que aunque no fue directamente para él, él se sintió muy satisfecho y entonces creyó que sí es posible lograr las cosas, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido, estas estrategias didácticas, ¿no? Es decir, nosotros podemos ocupar cualquier tipo de estrategia, ¿no? Cualquier tipo de estrategia siempre y cuando tenga ciertas cualidades. Por ejemplo, proporcione información, cumpla un objetivo, guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje, se contextualice a los estudiantes, eh, factibilice o posibilite la comunicación entre docentes y estudiantes, se acerquen las ideas a los sentidos, motivar a los estudiantes. Y bueno, hagamos una reflexión con respecto a estas dos historias que les conté. ¿Tienen estos aspectos o no tienen estos aspectos? Pueden ser explícitos o implícitos, ¿no? Y en ese sentido, la utilidad. Ahora, si hablamos de estrategias didácticas mucho más o de recursos didácticos mucho más técnicos, bueno, pues entonces podríamos aplicar estos manuales o libros de estudio, libros de consulta, bibliotecas, cuadernas,
impresos varios. Esto es con respecto a los recursos didácticos impresos, de textos impresos, ¿no? Podría ser material audiovisual como algunos, algo proyectable, videos. Podemos usar también como recurso didáctico el pizarrón, ¿no es cierto? Ahí podemos también utilizarlo. Ahora ya se está utilizando, digamos, la tecnología o la internet para hacer esas estrategias didácticas o para tener esos recursos didácticos. Mismas, nosotras utilizamos ciertos recursos didácticos que hacemos dentro de nuestro ejercicio cotidiano de, digamos, recapitular lo que vemos en nuestras lecturas. Por ejemplo, estos audios, estos videos, estas nubes de palabras, estos mapas conceptuales, este uso de las tecnologías, ¿no? Son parte de los recursos didácticos que nosotros usamos, ¿no? Que no solamente usamos para entregar, sino que también usamos para reaprender. Otro recurso didáctico es las participaciones que hacemos dentro de este espacio cotidiano, ¿no? En ese sentido, como nuevamente recupero y cito aquí lo que decía su compañera Viviana, los recursos didácticos son todas aquellas estrategias, metodologías que me van a permitir precisamente aterrizar de alguna manera los aprendizajes y esperando que estos aprendizajes sean significativos. Y, digamos, uniendo esta frase sería la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué se habla de enseñanza de aprendizaje en estos recursos didácticos? Pues porque es en este sentido bidireccional, es decir, tanto el profesor aprende como el estudiante aprende. Tanto el profesor comparte como el estudiante comparte. Entonces hay una relación bidireccional en este sentido de la enseñanza-aprendizaje. ¿No es cierto? En ese sentido, nosotros podemos utilizar cualquier tipo de recursos que encontremos, ¿no? O otros ejemplos son los que ya les puse, ¿no? Con respecto a esta, esta parte de la enseñanza aprendizaje y con esta parte de estos recursos didácticos que no son específicamente para enseñar un tema técnico, sino para enseñar sobre la vida, ¿no? Estos dos ejemplos. Hay otro ejemplo de otra peliculita por ahí que se llama Baila conmigo o algo así, no recuerdo ahorita el nombre, pero es de un profesor que le roban su bicicleta y es un profesor de danza, ¿no? Y pues él dice, bueno, pues ya me robaron la bicicleta, le dice a la A y B precisamente que rompen el vidrio de la directora, ¿no? De su coche. Y entonces él dice, bueno, vengo a reportar que rompieron mi bicicleta y vengo a reportar que vi al muchacho que rompió un vidrio de un auto, ¿no? Y fue uno, y dice la directora, bueno, ¿y yo qué? Bueno, es que fue uno de sus estudiantes. Ah, bueno, no se preocupe, yo ya puse nuevamente el vidrio, esto ya me sucede muchas veces, ¿no? Y bueno, pues ya estamos como acostumbrados, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere? No, pues quiero ayudar a sus estudiantes, ¿no? Y él es un profesor de baile y dice, ah, bueno, quiere ayudar a los estudiantes, le voy a dar a los estudiantes más latosos de toda la escuela. Y entonces comienza con esto recurso didáctico, ¿no? Es decir, comienza a enseñarles danza, comienza a enseñarles baile, ¿no? Y ellos dicen, no, eso no es baile, ¿no?
eso no es baile. Y ellos empiezan a enseñarles qué es baile desde su punto de vista, ¿no? Desde su punto de vista. Y entonces empieza precisamente este juego, este compartir el conocimiento con respecto eh, a este tipo de, digamos, de enseñanza, ¿no? Y pareciera que eso no es un recurso didáctico, pero sí son recursos didácticos, ¿no? En ese sentido, bueno, ya me acordaré del nombre de la película, pero en ese sentido nosotros podemos ocupar cualquier tipo de recurso didáctico, ¿no? Por ejemplo, las compañeras de preescolar siempre se la pasan jugando, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué van a la escuela? ¿Van a compartir el conocimiento o van a jugar? Pues es que hay un error en ese sentido, ¿no? Los niños o los que lo que quieren es jugar, pero porque estén en esa actividad lúdica, no significa que no aprendan, ¿no? Se utilizan ciertos recursos didácticos para implementarlos ahí en esos juegos. Y los niños salen aprendiendo, ¿no es cierto? Salen cantando, salen contando cuentos, algunos salen conociendo los números, algunos más salen conociendo letras y aprendiendo a leer, ¿no? ¿Y cómo aprendieron? Pues aprendieron jugando. Eso es un recurso, digamos, también didáctico. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna preguntita. No, de mi parte sí me queda muy claro. Ok, muchas gracias, compañera Viviana. Las demás, Guadalupe, Nayeli, Jocelyn, coméntenme algo, escríbanme algo. ¿No? ¿Nada? Ok, ok. Bueno, le vamos a dejar aquí con respecto a este tema. Les vamos a dejar aquí con respecto a este tema. Era un tema cortito. Bueno, a pesar de que es un tema cortito, ya nos hicimos casi una hora. Y les voy a comentar su trabajo de la siguiente clase. ¿Sale? Su trabajo de la siguiente clase es la sesión 12 y es la sesión 13. ¿Sale? Miren, de la siguiente clase me van a hacer dos audios reflexión, ¿sale? Dos audios de reflexión. La siguiente clase, la sesión 12, es evaluación formativa. Ya hemos estado viendo qué cosa es digamos en cierto sentido, la evaluación formativa, porque nosotros estamos trabajando en ese aspecto, la evaluación formativa, ¿no? Entonces, les voy a enviar dos lecturitas, ¿no? Esas lecturitas me las realizan y hacen un audio reflexión sobre esas lecturas, ¿vale? Ese es el primer audio reflexión. Y en el segundo audio reflexión, donde atacaremos la sesión 13, ustedes me van a realizar otro audio reflexión o un audio conclusión de todo lo que hemos aprendido o lo que a mí me quedó significativo. ¿Sale? Es decir, yo qué aprendí con esta materia de diseño instruccional. A mí qué me quedó claro, cuáles fueron las cosas que a mí me impactaron. Y eso lo podemos hacer con respecto a las notas que yo he tomado. Y seguro que si yo hago ese ejercicio me voy a recordar cosas que vi en ese aspecto. Entonces son dos trabajitos, ¿sale? Es la sesión 12, que es evaluación formativa. Les envío en un momento los documentos. Se leen esas dos y me dan un audio reflexión.
Y en la segunda también una audio reflexión o como quieran llamarlo, audio conclusión de lo que a mí me quedó claro de las materias. ¿Sí? ¿Me explico? Eh, sí, de la sesión 12, tenemos que leer las dos lecturas Ajá, y hacer el audio reflexión. es correcto. Y en el otro audio tenemos que hacer lo que aprendí de la materia. ¿Es correcto? ¿Sí? Ah, ok, sí. Ok. Bueno. em, entonces, eso es lo que vamos a hacer para la siguiente clase. Ahora, esta siguiente clase me parece que ya es la última, ¿no? Creo que ya son fechas de calificaciones. Entonces, en ese sentido, ya la siguiente clase, ya no tendríamos clase, ya solamente me enviarían estos trabajos, ¿sale? Con respecto a esta materia. Entonces ya nada más le mandamos los trabajos y ya nos conectamos el sábado. Es correcto. Ya no les enviaré este enlace. Ya ese sábado lo voy a ocupar para que pueda yo enviarles a ustedes calificaciones finales, cuando menos de esta materia. Y creo que también estamos más o menos en el mismo aspecto con planeación. Y hoy terminamos también la de administración. Entonces ya es como que estamos cerrando el día de hoy. ¿Sale? Ah, ok, sí, me parece bien. Ok. Bueno, pues entonces las dejo aquí. Nos conectamos más tardecito. El mismo enlace será. Y recuerden hacer la evaluación docente. Recuerden hacer la evaluación docente. Envíenla por favor al compañero. Recuerden, esa evaluación docente solamente ustedes califican y ustedes saben lo que calificaron y, y lo que ustedes van a enviar como evidencia es el acuse de que ya hicieron la evaluación. ¿Sale? Entonces, así que siéntanse en la total libertad de calificar como quieran como quieran calificar. Recuerden ser conscientes y recuerden ser en ese sentido no subjetivos, ¿no? Ni subjetivas. Entonces, sí les insto a que hagan su evaluación docente. Y pues eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Buen provechito.